Buenos días, colaboradores del Ministerio del Monte y amigos que me ven regularmente. Hacía ya un tiempo que no hacíamos ningún vídeo y la razón es que ya estábamos teniendo reuniones presenciales en nuestro arbolito en el auditorio Adán Martín. Sinceramente yo prefiero más el vis a vis, el que estemos reunidos allí y poder enseñar la palabra y recibir también. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer de esta forma y espero que el Espíritu Santo pueda derramar poder sobre cada uno de ustedes. Hacer una mención especial a mi hijo Samuel. Mi hijo Samuel no solo tiene nombre de profeta, sino que es un profeta. Y muchas veces la palabra de Dios que nos envía nos bendice, pero siempre da en el lugar donde tiene que dar, en el momento preciso. Pero hago mención a él porque él siempre me dice: papito, tienes que hacer mejor las grabaciones. Y realmente estoy de acuerdo con él. Es una grabación muy humilde con mi móvil. Pero lo que sí de verdad quiero que ustedes pongan la atención es en la palabra de Dios que hoy será dicha, y que se olviden un poco de todo lo que es satélite, de todo lo que rueda alrededor de esto, pero que se fijen exactamente en el fondo de lo que la palabra de Dios quiere traernos en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer los 17 primeros versículos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que dan fruto, para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados, purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, dice el Señor, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen muchos frutos, demuestran que sois mis verdaderos discípulos. Eso le da gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que lleven de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mí, en mi nombre. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Me gustaría empezar con esto. Este es el segundo parón obligado por el coronavirus. No nos permiten reuniones de más de 6 personas. Y gracias a Dios somos más de 6 personas las que nos reunimos en aquel arbolito. Y podemos plantearnos la misma pregunta que os hicimos la última vez. ¿Sobreviviría la iglesia si no nos congregamos en un local, en una asamblea, en un lugar de culto? ¿Podré mantenerme unido si no puedo congregarme? ¿Podré yo en mi casa ser útil a la obra de Dios? En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 25 nos dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y aquí está el quid de la cuestión, la costumbre. Cuando nos acostumbramos a vivir en el aislamiento, viviremos aislados. Pero cuando nuestra costumbre y nuestro deseo es congregarnos, en los momentos en los que estamos aislados, también estaremos unidos. Porque recuerden que el Señor Jesús dijo que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. La mejor respuesta seguramente la tienes en ti mismo. Si examinas lo que ha pasado la otra vez en el confinamiento, si te haces un cuadro real de lo que viviste, sabrás qué cosas tienes que corregir, pero también sabrás qué cosas has hecho bien y han sido de bendición. Este mensaje que nos trae la palabra de Dios hoy nos habla justamente de las cosas que permanecen y las cosas que no permanecen, las que hay que quitarle y las que hay que limpiar. La palabra nos dice que si no llevamos frutos, podríamos llamar así la primera parte de este mensaje: unión y frutos. Gálatas 5, 22 y 23 nos da una lista completa de los frutos del Espíritu. Podemos leer esos pasajes en Gálatas 5, 22 y 23, lo puedes leer y puedes ver esta lista de los frutos que la Biblia propone para los creyentes: paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay poder del enemigo. En el punto número 1 podemos decir, permaneced en mí. Es la frase que más aparece en estos 17 versículos del Evangelio de Juan. Permaneced en mí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Si ustedes permanecen en mí, permanezcan en mi amor. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. En apenas 17 versículos aparecen 6 veces alusiones a la idea de permanecer en él. Esos pasajes nos hablan claramente de una pertenencia a Cristo. Todos nosotros sentimos que pertenecemos a una congregación, o por lo menos nos gustaría tener ese sentimiento. Nuestra congregación es el ministerio del monte y nos reunimos al aire libre porque pensamos que es ahí donde Dios nos envía a llevar el Evangelio. Pero la de otros puede ser cualquiera de las miles de denominaciones que existen. Y muchas veces pensamos que lo más importante de un creyente es el miembro de una denominación. Sin embargo, Jesús habla de una pertenencia en exclusiva a Él mismo. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Estas palabras fueron dichas por Pablo
cuando había mucha gente que empezaba a identificarse con uno de los discípulos en especial, y yo pertenezco a la iglesia de este, yo pertenezco a la iglesia del otro, y Pablo dice, están equivocados, esos son pensamientos de hombres, ni Apolo ni yo somos nada, sino simplemente colaboradores de Dios. Esta es la causa por la que el COVID-19 no puede contra nuestra fe. Esta es la razón por la cual después del primer confinamiento seguimos unidos en la vid. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Permanecer en Jesús, permanecer unidos a la vid, a la viña, significa exactamente lo que dice: pertenecer a la viña, ser parte de la viña, dar fruto en la unión con la viña. El COVID-19 no ha podido acabar con nuestra fe, porque nuestra fe va más allá de un nombre de una congregación o de un sitio en determinada iglesia. Nuestra fe está puesta en la base que es Jesucristo. Y la iglesia es de Jesucristo, no te olvides. Y a la iglesia de Jesucristo es donde encontramos nosotros nuestra pertenencia. Da igual dónde estamos, da igual quién seamos, da igual el nombre denominacional que llevemos. Si no somos de Cristo, si no permanecemos unidos a Cristo, vano será todo aquel lugar donde podamos pertenecer. En segundo lugar dice, si mis palabras permanecen en ustedes. Y si mis palabras permanecen en ustedes, y dice también el Señor, cuando obedecen mis mandamientos. Mis palabras permanecen en ustedes cuando obedecen mis mandamientos. En Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1 dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El mantenerse unido a la vid está completamente condicionado a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Es completamente necesario para un creyente leer la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé amor por la palabra de Dios, que nos dé ganas de estudiarla, de retenerla en lo más profundo de nuestro ser, compartirlas con los demás creyentes también. En la palabra de Dios está la esencia de la vida, y sin la palabra de Dios no hay vida. Es necesario que en obediencia al mandamiento de Cristo para mantenernos unidos, podamos realmente crear en nuestro corazón el hábito de leer la palabra y retenerla en nuestros corazones. Te voy a decir un secreto, a veces no tenemos ganas de hacerlo. A veces nos cuesta venir y leer la palabra, porque sabe el enemigo que si nos aparta de la palabra, nos aparta de la permanencia en Cristo Jesús. A veces para nosotros va a tener que ser una disciplina, una obligación diaria, un separar un momento a pesar de nuestros gustos o de lo que queramos hacer en ese momento. Y después vendrá la bendición, porque dice el Señor en su palabra que nunca saldrá su palabra de su boca sin hacer aquello para lo que Él la ha destinado. Nos sigue diciendo en el tercer punto, en este pasaje que hemos leído, ámense unos a otros. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Estos versículos nos los menciona ahí el Señor en el capítulo 15 de Juan. El domingo pasado, en nuestro arbolito, hemos hablado sobre el amor. Hemos leído el pasaje de 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Y realmente fue fantástico lo que Dios hizo allí en medio de nosotros. Si no tengo amor, nada soy.
Yo estoy sorprendido de que tanta gente declara abiertamente que están peleados con sus familiares, hermanos con hermanos, padres con hijos. Es asombroso. Es asombroso y yo lo escucho bastante a menudo en el lugar donde trabajo. A la gente no le importa odiar a su propio hermano. Pero viene a ser muchísimo peor cuando esos comentarios se convierten en testimonios de creyentes amigos y es horrible escucharles decir lo mal que se llevan con aquel determinado hermano que está viniendo con él a su congregación. Es horrible sentir en mis oídos la palabra de no lo soporto. No lo soporto, no puedo estar a su lado. Cuanto más alejado esté de él, mejor. El Señor Jesús en este pasaje nos hace un mandato. No es una recomendación. Nos está mandando, haciendo un mandato. Nos está diciendo, esto tienes que hacer. El perdón y el amar. Fíjate bien lo que te digo. El perdón y el amar es una decisión. No es un sentimiento. Muchas veces pensamos que vamos a perdonar a los demás cuando tengamos ganas de hacerlo. O en otro de los mejores casos, cuando sintamos nosotros que debemos hacerlo. El Señor Jesús no ha dicho eso. No ha dicho ama a tu hermano cuando lo sientas. No nos ha dicho ama a tu hermano cuando sea una mejor ocasión. Nos dijo ámense unos a otros de la misma manera que yo os he amado. Es una decisión que tenemos que poner en nuestra vida, independientemente de lo que podamos sentir. La Biblia, la palabra de Dios, dice que Dios ha derramado su amor, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Escucha bien esto. Dios ha derramado sobre vuestros corazones amor por el Espíritu Santo que te fue dado. Romanos 5:5. Así es que el amor que tú vas a dar a tu hermano es la decisión de dejar que el amor de Dios fluya por ti. Si te sientes amado por Dios, si sientes que Dios te ama, es imposible que odies a tu hermano. Si piensas de dónde te ha sacado el Señor, si piensas lo que el Señor ha hecho en tu vida, es imposible que dejes de amar a tu hermano. Recuerda bien esto, mételo bien en tu cabeza. El amor y el perdón es una decisión que debes tomar tú. Y en cuarto lugar, podríamos decir en este pasaje, pueden pedir lo que quieran, así que el Padre dará todo lo que pidan en mi nombre. Los que han puesto atención en lo que han escuchado hasta ahora, pueden pedir lo que quieran. Y el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre, dice Jesús. En el nombre de Jesús podemos recibir del Padre todo lo que quieras. Escucha bien, todo lo que quieras. Porque si amas a Dios y estás injertado en la vid de Dios, si estás recibiendo la savia de Dios, siempre vas a pedir todo aquello que es necesario. Siempre vas a pedir todo aquello que te va a venir, porque sabes que tu oración está en sintonía con los deseos de Dios. Si permanecéis unidos a mí, dice el Señor, pedid todo lo que queráis. Y esta es la otra gran propuesta que el Señor Jesús nos hace: permanecer en Él. La oración es la visita constante
a la presencia de Dios. Eso es la oración. Visita constante a la presencia de Dios. Hielo nos diría, bajar al taller del Maestro siempre. Otra vez os digo, siempre. Bajar al taller del Maestro siempre, porque el Maestro dice, baja al taller porque ahí voy a hablar contigo. Qué preciosa expresión. Baja al taller porque allí voy a hablar contigo. La oración es la unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Si no hay oración, no hay unión, ni entre nosotros y Dios, ni entre nosotros y los demás. Un creyente que no ora no puede crecer, no puede llevar frutos, no tendrá comunión con Dios. Un creyente que no ora es aquel hijo que verdaderamente ama a su padre, pero no habla con él. Está 8 horas en su casa y no habla con el padre, no le comunica nada, no le dice nada. ¿Se imaginan esa situación? ¿De verdad ese hijo ama a ese padre? No puedes tener comunión con los demás y con Dios si no te acercas a Él con fe y hablas con Él. No puede existir unión entre alguien con el que yo no quiero hablar. Necesito tener necesidad de hablar con Dios. Y ahora podría darte todo un decálogo de la forma en la que puedes hacerlo. Pero lo que te estoy invitando hoy es que vayas delante de Dios y le digas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, te pido que nos sentemos y hablemos. Y habla con Él. Llegamos al final de este mensaje, del mensaje de esta mañana, leyendo la parte para mí central de todo este pasaje. Jesucristo dice, esto le da gloria al Padre. Vivir unidos a la vid, vivir una vida en la que amemos a los demás, vivir una vida en la que deseemos con todas nuestras fuerzas obedecer lo que Dios dice en su palabra, vivir una vida de amor a los demás y vivir una vida de oración, dice el Señor Jesús que eso le da mucha gloria al Padre. Yo no conozco ningún creyente, ninguno, que no diga en su corazón, lo que deseo es glorificar a Dios con mi vida. Lo que deseo es agradar a Dios en todas las cosas de mi vida, en todo lo que vivo. Y el Señor Jesús dice en este pasaje de Juan 15, esto le da mucha gloria a Dios. Y este es todo el resumen del mensaje que podamos escuchar en esta mañana. Dar gloria a Dios. Padre Celestial, quiero darte las gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que llegue a los hogares donde tú has querido, Señor, enviarla, y que hables a los corazones de mis hermanos como has hablado en mi corazón, Señor, y que te demos gloria, Señor, que busquemos las cosas, Señor, que nos mantienen unidas a la vid, y que tú puedas, Señor, limpiar, Señor, que tú puedas podar para que podamos llevar muchos frutos. Señor, porque esto te da gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Esperamos pronto vernos debajo del arbolito donde somos tan felices todos. Pero ahora pensemos por un momento que lo importante de todo es que permanecemos en Él. Que el Señor les bendiga.